Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Rafa Karkenovi patrocina esta reacción. Nos trae a Nuki con una canción que me voy a atrever esta vez con el... No, la traducción es Jin Yang. Así que, bueno, a ver cositas de esta canción. Es una de de los temas de Nuki donde explora mejor el equilibrio entre rock alternativo, electrónica, metal moderno. Utiliza el concepto filosófico del yin y el yang como metáfora emocional. Esto es un concierto en el Aurora Concert Hall de San Petersburgo el 12 de diciembre de 2018. Ujú. Em, bueno, además es interesante porque se acababa de recuperar de un proceso gripal, así que, bueno, pues más esfuerzo por o darle más valor a todo lo que requiere volver a tener la voz al 100%, ¿no? Bien, bueno, pues hay que darle más mérito. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Что если мы так и будем верить в одно и то же? Без почвы, без горизонта видеть больше, чем вообще возможно. Мы будем вселенским взрывом и оголенным нервом смотреть на огонь, кто же, кто из нас моргнет первым? Смотреть на огонь, кто же, кто из нас моргнет первым? Я или ты? Что если мы так и будем вдребезги разлетаться и в тот же миг обратно в целое собираться? Что если мы так и будем всегда и совсем без крыши? Время остановилось, застыло и не дышит. Время остановилось, застыло и не дышит. Bueno, ahora que va a empezar con el estribillo, entiendo yo, pero bueno, te hacía señales diciendo no está aquí Sí Sergey. que no está No, Sergei, no, no, de hecho no. vamos a repasar quiénes están. Está, aparte de Nuki, Víctor Kusher a la voz, perdón, a la guitarra, Nuki a la voz, Andrei Oslav al bajo y Alexander Karpugin a la batería. Eh, a ver, es un tema que lo primero que veo es todo el tiempo así sincopado y la manera en la que está cantando Nuki es como muy percusiva, ¿vale? Es pa, 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 es decir, a golpes, ¿sabes? Sí. Va soltando las frases, con lo cual tiene mucha fuerza y da un efecto algo extraño porque es todo muy rítmico, muy percutivo o percusivo. Y bueno, la Y encima letra, le ha puesto el efecto es en el micro ahí de reverb bastante pronunciado. sí, sí, efectivamente. Bueno, es claro. Em, pues lo dicho, ¿no? Decíamos que la letra iba sobre el yin y el yang. Habla de la coexistencia de fuerzas opuestas dentro de una misma persona, luz y oscuridad, calma, rabia, amor, distancia. Em, y claro, plantea que el equilibrio no consiste en eliminar una parte de nosotros, sino en aceptar que ambas partes son necesarias. Em, bueno, pues lo que veo cuando empiezo a escuchar y ver la actuación es que tampoco hay una agresividad constante, sino que va como a ráfagas. Mm, hay espacios, es decir, todo lo que hace, por ejemplo, la guitarra, que tiene un sonido como comprimido, como definido.
como te decía, sincopado. Sí. Am, todo va muy medido, ¿no? Igual que el bajo sostiene el peso armónico. La batería evita también saturar con el doble bombo, es decir, todo está como hecho con pequeñas variaciones. em, Nuki utilizando mucho aire, es decir, hay detallitos de la canción que es mm, más complicado de lo que parece. Lo que pasa es que como lo hacen como muy fluido, todo está como lo hacen sencillo, lo que para mí no lo parece tanto, pues a lo mejor pasa desapercibido. Y como decíamos, Nuki venía de una enfermedad, así que bueno, em, claro, siempre los No, cantantes tienen no que está al cuidarse mucho, 100%. tienen que cuidarse mucho. Bueno, claro, para que no se lo digan, ni lo nota, ¿no? Es decir, de que Nuki no está al Claro, 100%, claro. ha empezado ahí a meter potencia, Sí, sí, sí. pero tal vez tiene que tener más cuidado a la hora de apoyar la voz. Y claro, ella siempre se impone la instrumentación y de momento todo va bien, no noto así una, ni una limitación ni un nada. Es decir, también la forma de cantar va en, Lo mismo por eso le ha puesto ese efecto ahí, para que no quede tan, el tan que claro que no está bien, vamos, que está ahí convaleciente. ella suele utilizar un delay, ¿eh? en el micro. Sí, sí, no, sí, 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 pero aquí está bastante más pronunciado. Sin embargo, No sé no. cómo decirte. Sí, pero yo no entiendo que sea un recurso para tapar una limitación vocal. Ya, Ah, ya. pero bueno, a mí me está gustando tal y como lo está haciendo de momento. Venga, vamos a seguir. Остановилась, застыла и не дышит я. Или ты или я. Как мне крути, и я. Ahí sí se le ha notado. Ahí sí se le ha notado. Es decir, creo, me estoy aventurando, ¿vale? Pero creo que lo que han hecho simplemente es bajar un tono, todas las canciones a un tono más grave para que ya esté cómoda y ya está. Que se suele hacer bastante, ¿eh? En todos los Sí, grupos. sí, Es no, decir, claro. cuando un cantante está malo, no se deja la tonalidad tal cual, sino que se adapta para que el cantante pueda. Sí, Y ya está. claro. Es decir, aún así, este tono es difícil para cualquiera, Eso te iba a decir pero ella, pero se le nota un poquito de aspereza en lo que es la voz limpia de Nuki, se le nota aún así un poquito áspera, es decir, pero ya está. Pero ahora, todo esto es porque nos han puesto ya sobre aviso. Sí, no te digo yo que ni tú ni si yo no, 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 no te das cuenta. no nos damos cuenta. Пусть гробовым молчанием высушат все эфиры. Пусть неразличимо завтра на этой картине мира. Волна разладится бурю прекрасного декаданса и разнесет все стены от нашего резонанса.
en este mini solo de guitarra he notado cosillas. A ver, como, como habilidad técnica, este guitarrista es mejor que Sergei, pero Sergei tiene más imaginación a la hora de jugar con el sonido. Tiene más experiencia y tiene el sonido al final queda como con más empaque. Y este es un guitarrista más moderno, más de técnica pura. Este es muy Sí, rápido, sí, es muy rápido. Que no siempre, que no, a ver, que no todas las bandas funciona lo más rápido. Aunque aquí pegaba, ¿vale? Aquí iba bien. Por ejemplo, para que os hagáis una idea. ¿Alguien duda de que el guitarrista de U2 es bueno? Nadie, ¿no? pues no, ¿Habéis visto tocar a The al guitarrista de U2? No es precisamente rápido. Para nada. si no le hace falta. No le hace falta. Correcto. ¿Vale? Es decir, él juega eh, en pos de la canción. Es decir, tiene musicalidad. ¿Vale? Cuando la música, lo que toca un guitarrista o cualquier músico al final te llega, ¿vale? Y ha conseguido mover algo por dentro, entonces el trabajo está bien hecho. Si te quedas tal cual Sí, claro. y no te ha emocionado absolutamente nada y te has quedado sin que ni un solo vello se te erice de la piel, entonces mal vamos. Bueno, pues fenomenal, fenomenal. A ver un poquito así con los... Menudo final ha hecho Nuki, ¿eh? Porque eso que está Lo ha dado todo. convaleciente. Sí, Me cago en... lo que ha hecho, si no lo he entendido mal, ha cambiado a un registro mixto o de cabeza para sentirse cómoda en ese agudo. No lo ha hecho de pecho. Em, bueno, Víctor Kucher, muy bien con la guitarra. Realmente rapidez, muy limpio, buen control, técnicamente excelente y muy concentrado en la interpretación y buen sustituto de Sergei, totalmente. Sí, Andrei Slav siempre es como mm, muy en su sitio, es decir, le dan la agresividad necesaria, buen ataque en el bajo cuando hace falta, porque hay veces que es bastante delicado con las cuerdas, ¿no? Em, Uniforme, constante, genera un groove profundo y transmite sobre todo serenidad, control. Es decir, tú sabes que ese bajista no falla y eso da tranquilidad al grupo. Alexander Karpugin, pues bien, y se le ha visto incluso sonriendo. Este está como diciendo, yo ya me he sí, pasado el sí. juego, no hay ningún problema con esta canción. Es decir, confiad en mí. Ha hecho de pequeños detallitos como notas fantasmas, desplazamiento de acento. Em, y bueno, todos los feels que ha hecho muy musicales. Bien, sabe exactamente cuándo contenerse para que la voz de Nuki destaque y cuándo meterle intensidad en el estribillo. Así que perfecto. Y Nuki, admirable lo que ha hecho. Sí, Conociendo el contexto de su recuperación, es evidente el enorme dominio técnico que posee. Entonces, aquí más que nunca ha tenido que tirar de técnica para suplir, digamos, sus condiciones naturales a la hora de lanzar sí, su sí, voz. sí. Así que bueno, bien gestionado, muy inteligente. Creo que ha salvado el tema de sobresaliente. Y, y lo que te digo, yo creo que ha utilizado una voz mixta en algunas frases agudas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenía que reducir presión en la subglótica y para poder llegar a ese tono sin forzar las cuerdas vocales. Ya, ya, ¿Vale? ya, No ha ya. habido tensión, ella sabe hacerlo, es decir, tiene muy buena técnica y, claro, esto es la diferencia de una profesional top mundial, ¿vale? Que alguien que no lo es, forzaría, se haría daño, después estaría 2 semanas sin poder cantar, suspendería Claro. conciertos, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy bien. Rafa Carquenovi, gracias por traerla como siempre. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, click en la campana
Para no perderos ninguna reacción, dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.